Edgar, vamos a empezar desde el principio, güey. Desde tu niñez. ¿Cuándo nació? ¿A qué edad nació como ese gusto y pasión por la música? Tengo 40 años, nací el 8 de noviembre de 1981. Este, ¿A qué edad nació el gusto por la música? No tengo un recuerdo en mi vida que no tenga que ver la música. O sea, ¿a qué edad? Pues desde que tengo uso de memoria, que no sé si desde los 3, pero yo me acuerdo que muy chiquito, este, bailaba el disco de Thriller de Michael Jackson y tenía 3 años, güey, yo creo, 2, 3 años. Y fue mi primer disco que me compraron, de hecho todavía lo tengo El primer disco, en el güey. acetato, así. Y lo tengo todavía. Y compré ahora Ya la ya el versión nuevo, importado y todo, remasterizado. pero también en acetato. Pero todavía tengo el original. Y no sé, algo pasó, güey. O sea, que nunca más o sea, nunca dejó de estar en mi cabeza la música, aunque no hubiera una grabadora o aunque no hubiera, o sea, yo siempre tenía música en la cabeza. En la primaria, güey, escuchaba los Bee Gees en la cabeza y yo así caminando por el patio y con los Bee Gees en la cabeza, güey. O sea, eso lo tengo muy marcado. O sea, siempre, por eso fui también en la primaria, batallé mucho porque era mal alumno, porque Tener la música en la me cabeza todo el tiempo, hablaban güey. y yo tenía la música aquí, güey. O sea, era así como las películas, ¿no? Que estás viendo que alguien se cae y que se mueven y que viene el balón, pero tú traes la música aquí, güey. Entonces, ¿por qué? No sé, pero así nació el gusto. ¿Y cómo es que empiezas a incursionar, digamos, ya en la música, güey? O sea, tu primera banda, ¿a qué más o menos edad fue? O cuando ya tuviste como esos principios, güey, de ya tener como un contacto con algún instrumento, con alguna banda, ¿como a qué edad fue más El o primer menos? contacto yo creo que fue como por ahí de los 7 años, yo creo, 6, 7 años. Mis papás fueron a Laredo. Salía mucho mi papá y me trajo un tecladito, un Casio. Sí, creo que era Casio. No, era un Yamaha, creo, chiquito, pero era bueno. Entonces yo lo Pues en aquel conectaba tiempo y lo jalaba chido, grababa. pues. Ajá. Pero chiquito, Ajá, ¿no? como un cinte más o menos. Y de hecho todavía lo tengo. Y entonces yo tocaba, pues ahí con el dedo, pues no, no, no. Entonces, yo creo que eso fue como a los 6 o 7 años. Y siempre, te digo, estuvo la música, yo siempre traía audífonos y ponía mis cassettes, porque era pues cassette, ¿no? Este, y donde ya tuve un contacto más directo fue ya como a los 12 años, 11 años, como a los 11 años, tuve mi primera bandita con unos amigos de aquí de León, este, que su papá había sido cantante de una banda de rock de aquí de León y guitarrista. Entonces el papá nos asesoró. Ajá. Entonces él tenía los instrumentos, tenía la batería, Ya tenía tenía la las banda, o sea, guitarras. tenía los instrumentos ya. Y entonces los de la secundaria, Ajá. pues nos íbamos ahí. Y entonces ahí como yo tenía mi tecladito, pues yo me llevé mi tecladito. Y entonces ahí empezábamos a tocar canciones como La Bamba o Popotitos. Y entonces en la escuela, en la primaria, bueno, fue eso en la secundaria, pero la secundaria y primaria estaban pegadas. Ajá. Entonces había un teatro de la primaria, y entonces ahí hicimos como una competencia de bandas y nosotros tocando canciones así. Pero eso fue como a los 11 años más o menos, 11 años. Y yo empecé así en el teclado, pero pues así muy... No, no cantaba ni nada, o sea, yo era el tecladista, ¿no? Años después, yo siempre seguí entusiasmado con querer aprender algún instrumento. Nunca me metí a clases de ningún instrumento. Y como ya a los 17 años, 16 años, empecé a agarrar el bajo. Entonces le empecé a dar al bajo eléctrico y entonces hice otra bandita. Bueno, no yo, sino nos juntábamos y tocaba un amigo la guitarra. Emanuel, que toca conmigo la batería hasta la fecha, él tocaba conmigo en ese entonces. En esa banda, no me En esa banda. mucho tiempo de... Entonces, él tocaba O la sea, más bien ahí batería. conoces a Manuel, en esa banda o en ese proyecto. Sí, Emanuel lo conocí desde la secundaria. Ah, ok, llevan juntos. De hecho, en ese teatro que se hicieron la competencia de bandas, Emanuel no estaba en mi banda, estaba en otra banda. Él era el baterista de eran la los otra. rivales. Ajá. Y nosotros teníamos otro baterista. Ajá. Y pero nos hablábamos
Y entonces él después se fue de baterista con nosotros y así fue, nunca nos soltamos. Y yo era el como que más me perdía porque yo no tomé ningún instrumento realmente. Después, como te digo, a los 15, 16 años empezamos otra vez a tocar y yo tenía un bajo, entonces íbamos a su casa y tocábamos ahí, yo me iba a casa del guitarrista y tocábamos ahí. Y después armamos una bandita y nos metimos cuando estaba aquí el Top Music en Centro Max, por ahí del Sí, hace ya 9, como 20 años, ¿no? Más o menos. más, pues 99, 99, 98, no sé. Y nosotros fuimos de las primeras bandas que tocaron ahí. Pero yo no cantaba, yo tocaba el bajo, o sea, yo estaba como de bajista, ¿no? Digo, no, nunca aprendí bien, pero pues tocábamos canciones y se oían bien. Y Oye, cuando tocabas, por ejemplo, ahí el bajo, ¿te llamaba la atención ya el cantar, güey? O sea, ya como que tenías como, veías el micrófono. siempre cantaba, pero cantaba en mi casa, me daba pena. Y en ese entonces, en las reuniones familiares, me ponían a cantar, pero me daba pena. O sea, a mí ponerme un micrófono y ponerme a cantar me era, o sea, sí, era como mi peor pesadilla. Bueno, era así como esos niños que dicen que se sienten en su hábitat, ¿no? No, yo no, yo sí me ponía nervioso, no me gustaba. Yo creo que por eso elegí un instrumento y me fui al bajo, porque no quería estar de frente. Pero en esa banda se salió el vocalista, entonces me decía, no, pues canta tú, güey. Entonces empecé a cantar yo y a tocar algunas canciones en el bajo yo, y luego ya dejé el bajo y entonces ya me quedé cantando, pero pues sí me costó trabajo porque no me gustaba estar al frente. Y no nada más es eso, sino no nada más es cantar, sino si estás en un bar tienes que hablar y tienes que... Sí, interactuar con la gente, ajá. Y eso pues no hay escuela, la escuela te la da estar tocando y tocando y tocando y tocando hasta que ya llega un momento en que te sientes como en tu hábitat y puedes ya platicar con la gente y muchas cosas más, pero yo creo que sí o sea, fue un proceso de varios años el adaptarme, el creerme que tenía que cantar exactamente. Oye, ¿y en esa banda tocaban covers o Sí. en inglés o...? En español, me acuerdo que hicimos un tributo a Soda Stereo. Entonces yo era el bajista, yo no cantaba ahí, yo tocaba el bajo y fue un tributo que se hizo de Soda Stereo ahí en el Top Music y tocábamos mucho ahí. Y ahí conocí pues a toda la banda de León, Guanajuato que andaba también en la música, que eran un poco más grandes que nosotros, otros de nuestra edad. Y ahí fue donde pues realmente empecé a verlo como que ya me podía subir a un escenario y intentarlo, ¿no? Creo que en aquel tiempo el Top Music era como el lugar icónico de aquí de León. Me refiero en cuestión de bandas. Sí, o sea, sí fue, bueno, para nuestra generación sí fue importante el Top Music. Tan es así que, bueno, pues ahora está Bullbox, ¿no? Por ejemplo, y tiene su bar, que es el Red Mosquito. Pero ellos empezaron pues, ahí en el Top Music. Entonces, como que fue como una escuelita importante. Y después, pues, de estar tocando covers, salió una vez que, pues, a mí me encantaba Queen. Y entonces dije, pues vamos a cantar una canción de Queen. Y creo que montamos We Are the Champions. Y cuando salió la canción y que la empezamos a tocar, pues la gente se empezó a reír. Bueno, los músicos empezaron a reír porque yo traía bigote nada más. Me decían, güey, te pareces, no manches. Y luego estás igual de dientón. Y entonces, así. Entonces empezamos a montar más rolitas. Pero eso ahí no surgió el tributo, sino nada más tocábamos más canciones de Queen. Pero la verdad es que pues no fue la intención como hacer el tributo. El primer tributo no fue el de Queen, fue a otra banda de rock progresivo que yo la verdad yo no conocía y cuando los escuché pues también me volaron la cabeza. Que es Dream Theater. Ajá. Fíjate que esa banda yo la conocí por ti. Es que teníamos, cuando estábamos más chicos, pues me pones música, güey. Y tengo esos recuerdos de cuando estábamos morros, de que, mira, güey, esta banda, güey, esta canción o algo así. Y yo, por ejemplo, en aquel tiempo, pues iba en la secundaria y me acuerdo que, pues ya sabes, ¿no? En aquel tiempo escuchas, pues, Metallica. Pero las bandas que son más comerciales, Led Zeppelin, Pink Floyd, todas esas. Pero cuando escuché Dream Theater, que tú me enseñaste esa banda, dije, no mames, güey, qué pedo, esos güeyes son... O sea, fue la primera banda que yo conocí que los 5 integrantes eran pistolas, güey.
O sea, muchas veces pasan que las bandas, pues el vocalista es el chido y el guitarrista, el bajista, pues pasa desapercibido. Si lo cambian o lo reemplazan, pues no hay tanto pedo, güey. Pero en esa banda me di cuenta que todos eran virtuosos, güey. Sí, sí, esa banda también me gustó mucho, me voló la cabeza porque, para bien, me voló la cabeza porque dije, estos güeyes tocan bien cabrón y estudiaron mucho y pues la verdad, Creo que son canciones complejas, güey. ajá, y hacen muy buenas rolas. Para mal, que eso no es todo. O sea, también como músico, también tienes que tener como esa variante, no puedes... No me gusta nada más un músico que está tocando cosas muy complejas. A veces no se necesitan esas cosas complejas para Hacer darles, música. para darle a la gente alguna sensación, ¿no? De algo. Entonces, yo creo que me voló la cabeza Dream Theater, tan es así que casi tengo todos sus discos, me clavé muchísimo. Hicimos el tributo aquí en León, en el Teatro Manuel Doblado. Oiga, pero antes bueno, de tocar el tema ya como tal, así del tributo, ¿cómo nace la idea? O sea, ¿a quién se le ocurre hacer el Yo tributo tocaba con otra banda de amigos y tocamos en el top. Y el tecladista, Uriel, Orozco, que ahorita está trabajando en México, también es un excelente tecladista. Él era más chico que nosotros. Él ha de tener como a tu edad, unos 33, 34 años. Y él tocaba conmigo, pero a él también lo invitaron al tributo, que lo estaba organizando León de Marco, Carlos Orozco, el bajista, Luis Martínez en la batería, estaban organizándolo ellos. Y entonces no tenían vocalista. Ah, pero tú no los conocías a Mariguas, Yo había conocido muy poco, o sea, una vez lo había visto a Carlos y a Luis Martínez, a Tony, a él, él era mi vecino ahí en Jardines Oriente, pero yo no le hablaba. Entonces, lo ubicaba, pero yo no le hablaba. Entonces, Uriel, el tecladista, tocaba con ellos, porque sabían que pues, era una pistola el chavito para tocar, y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, como tocaba conmigo, él me decía, no, güey, pues déjame, les digo de ti, porque como que si puedes alcanzar las canciones, si te puede quedar. Entonces, él les dijo de mí, entonces fui y canté una canción, pues hicieron así como una tipo como audición, a ver, pues cántate una de Dream, y les gustó, y entonces ya me quedé, y de ahí nació, pues aparte del tributo, una amistad. Sí, pero por ejemplo, cuando llegaste a ese tributo, ya, pues obviamente ya eras fan de la banda, güey. O sea, ya tenías como ese feeling De ya. hecho, con la otra banda de covers tocábamos una o dos de Dream, por eso Uriel como que dijo, pues si acá las cantas, pues acá también, ¿no? Pero digo, no es por demeritar el trabajo de nadie. En la banda que tocábamos covers, pues tocábamos canciones un poco más fáciles de hacer. Y acá meternos, y sobre todo con ese disco que era el Scenes from a Memory, que es un discazo y muy complejo, pues estos músicos con los que iba a tocar, pues eran músicos ya estudiados y ya con cierto nivel. Y yo no tenía ese nivel, ¿no? O sea, yo llegué como a picar piedra y a enseñarme y a irme descubriendo de ellos y de mí, o sea, enseñarme cuáles eran como mis virtudes y pues lo que no me funcionaba. Y eso fue una gran escuela. Pero afortunadamente, bueno, lo tocamos varias veces y nos fue muy bien. También por el morbo, porque pues muchos músicos de León decían, no manches, va a haber un tributo a Dream. Porque el tributo lo hiciste idéntico digamos, al disco, güey. O sea, Ajá, porque también se incluyeron actores, ajá, como para interactuar como en el DVD que salió, ¿no? desde que empieza cuando están acostando en el sillón, cuando están en la parte de la hipnosis, así como empieza el concierto, así lo hiciste tal cual. El tributo fue, pues, como una réplica, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, nosotros salimos ahí en el DVD, en la foto. De ese del Scenes from a Memory, el DVD, ajá, o sea, salimos ahí, hay fotografías en México, del autor nacional, pues ahí salimos ahí, fuimos a ese concierto, estamos los de la banda, digo, no nos vemos, pero ahí estamos en ese concierto. Oye, Eduardo, y cuando llegas a esa banda digamos, con gente ya, pues ya de otro nivel, güey, ya más conocidos en cuestión musical, o sea, músicos ya más conocidos o ya profesionales como tal, ¿qué sentiste, güey? O sea, como decir, no mames, ya estoy de alguna manera, pues ya brinqué a otro escaloncito, güey. Sí, pues te sientes
súper como cobijado, como decir, de ellos voy a aprender, porque ellos son unos excelentes músicos. Entonces, claro, yo me sentía así como soñado y decía, órale, no manches. Que también importa mucho ahora sí que la química, ¿no, güey? O sea, que hay Sí, entre las bandas, no sé cómo te arroparon cuando llegaste al súper proyecto. bien. Súper bien, o sea, digo, tan es así que, bueno, casi con todos sigo teniendo una muy buena relación. Y no nada más, bueno, con todos tengo una buena relación, pero ya con unos ya no los veo. Y por decir Carlos Oscar Mariguas, pues él sigue en mi banda, ¿no? O sea, bueno, nuestra banda. Entonces, pues él, de ese proyecto, él es con el único con el que sigo de ese proyecto, del tributo a Dream Theater. Pero a Uriel o a León de Marco o a Tony, la última vez que vino y que vino con Jesucristo Superestrella, porque él era el baterista de ese. Entonces, él está viviendo en México, ajá. Entonces me habló y ahí cotorreamos un ratito y de hecho lo vi después del show. Entonces, o sea, nos seguimos estimando mucho, queriendo mucho, pero con muchos ya no convivo, ya no los veo porque están lejos o esto. Y con Carlos sí, él siempre ha estado conmigo haciendo proyectos y con lo de Queen y hemos seguido, ¿no? Digamos que de ahí para acá han trabajado, hubo esa como conexión química entre, digamos, músicos y amigos también igual, porque pues, Ajá. a la fecha siguen trabajando juntos, güey. Sí, sí, pues es amistad, desarrollas, claro, amistad, o sea, no nada más es trabajo. Como todo, puede haber algunos que no haya tanta química que con otros, pero con todos siempre fue muy cordial y muy bien. Porque me acuerdo que en este tributo entró Emanuel, ¿no? Entró después. Cuando Tony se sale, Tony no sé por qué razón sale, Emanuel entra, él era mi amigo, él tocaba conmigo, y entonces yo les decía, pues Emanuel toca súper bien, y entonces Emanuel se mete, y después Emanuel empieza a tocar mucho con Carlos, y ellos empiezan a tocar jazz, y empiezan a hacer otras ondas, entonces ellos, pero yo seguía tocando con ellos, pero en sus ondas de jazz, pues ellos... Hicieron la Chunky Family, ¿no? Eso fue antes, ya estaba la Chunky Family, antes de eso ya era la Chunky Family, sí eran un montón de Un proyecto amigos y de experimental. músicos, ajá, y entonces sí, ya eso ya estaba. Oye, Edgar, ¿y cuándo fue, ya digamos, ya cuando ya planeando el tributo a Dream Theater, cómo se da? O sea, el tocar en el teatro doblado, güey. ¿Ya habían tocado antes en algún otro lugar o el primer toquín o lo hicieron más bien para tocarlo en el teatro No, doblado? la primera vez fue en el Top Music, ahí en el Centro Max, esa fue la primera vez. Y lo empezamos porque Uriel, el tecladista que me metió con ellos, también tocaba conmigo las de Queen en el otro grupo de covers. Entonces él y yo empezamos como ahí a tocar We Are the Champions. Y les dije, güey, pues si estamos hablando de tributos, pues también Queen, creo que hay pocos tributos. Bueno, creo que en ese entonces, pues aquí en León no había. Entonces también fue muy pues llamativo porque ya había muchos tributos, pues a Beatles o a otras bandas, pero a Queen no había. Entonces cuando lo hicimos primero en el Top Music, se llenó, o sea, estuvo también poca madre. Y después de ahí empezamos a trabajarlo más y ya nos fuimos al teatro doblado y en otros lugares empezamos a tocar, pero nunca tuvo nombre ese tributo, solamente era tributo a Queen, no teníamos nombre ni éramos una banda, solamente éramos amigos que nos juntábamos y hacíamos el tributo. Pero es que tampoco en el de Dream nunca hubo nombre, o sea, no había un Sí, era nombre. tributo a Dream Theater y la banda como tal. En No tenía- algunas ocasiones se llegó a poner como León de Marco y la Chunky Family o cosas así, pero no era como una banda como tal, sino éramos como, nos juntábamos para... Y luego cuando está el teatro doblado, obviamente, pues el Top Music es un lugar, como no, comparándolo con el teatro doblado, pues mucho más chiquito, güey. ¿Cómo fue tu experiencia cuando llegas al teatro doblado, ensayan, obviamente lo ves sin público, después en la noche lo ves con público? ¿Cómo fue tu experiencia, güey? Pues sin soñado. Bueno, para empezar, cuando hicimos soundcheck y eso, pues sí se ven las butacas solas, pues está haciendo... Pero en la noche yo no veía gente, güey, porque estaba bien oscuro. Entonces, eso me ayudó, pero escuchaba a la gente, o sea, escuchaba su voz y escuchaba que había mucha, güey, pero no los veía, porque las luces como que no permitían ver, no estaba como muy bien iluminado en el público. Y entonces me ayudó, pero ya cuando prendió la luz, pues güey, estaba lleno y yo nunca había tocado, o sea, para 1,200, 1,300 personas que le caben al Teatro Manuel Doblado, ¿no? Entonces sí se siente padre, se siente como
pues como un sueño hecho realidad, ¿no? Como que dices, güey, ya la hice, ya lo logré, ya estoy haciendo cosas que me gustan, este, y, y eso pues, no sé en qué momento pasó, pero pasó, y la neta es que estuvo. Fíjate cómo de alguna manera fuiste buscando las oportunidades. O sea, tocas una banda en la que sean, pues en Tom Music con un tributo a Soda Stereo, pero a lo mejor era una banda que a lo mejor no tienen como esa visión, güey, de dar como el siguiente paso. Afortunadamente en tu caso tuviste contactos, amigos que te recomendaron, que oye, pues tengo un amigo que es vocalista para hacerlo de Dream Theater, por ejemplo, conoces a músicos, bueno, con una carrera ya, digamos, de más tiempo, llegas con ellos, güey, te arropan, pero tú fuiste buscando las oportunidades, güey. O sea, no fue como que, pues chingas madre, güey, soy el cantante de esta banda y con esta banda me voy a quedar toda la vida, porque es difícil, yo creo que pasa eso, ¿no, güey? O sea, en tu experiencia, sí, de que te quedas con una banda con la que iniciaste desde morro, seguir tocando con ellos o con esa banda está muy cabrón, porque crecen y empiezan a como que a cada quien agarrar su ya sea una carrera, güey, una chamba, lo que sea, como que se me hacen desviar de la música y tú de alguna manera te fuiste encaminando. Pues nunca la solté, pero en ese entonces todavía no la tomaba tan en serio. O sea, cuando estaba con el grupo de covers, me encantaba, porque pues tocaba canciones que me encantaban cantar, o de bandas que me gustaban, y fue una escuela. Pero también hubo algo dentro de mí que decía, es que yo no quiero estar como cada 8 días tocando en un bar, y no es porque sea malo, pero no me gustaba esa rutina. Entonces, cuando empezó a pasar lo del tributo a Dream, se empezó a tocar en foros un poquito más grandes y no tan constante, yo me sentía mucho más cómodo y más realizado, ¿no? Pero aún así, todavía, aunque me fascinaba, todavía no lo veía como un negocio, ¿sí me explico? O sea, todavía no era, pues sí, ganar dinero de ahí, sino fue como mi escuela, güey. O sea, fue como mi derecho a piso, estar tocando, estar cagándola, estar haciéndolo bien, estar haciéndolo mal, pero fue eso lo que me empezó a enseñar a mí, porque vuelvo a lo mismo, yo no tuve la teoría, o sea, no tuve, para empezar, la teoría ni la práctica antes en casa, ¿no? Entonces salir así, nada más porque piensas o sientes que tienes el talento o el don, está cabrón. Entonces, conforme te vas dando cuenta de que la estás regando o que lo estás haciendo bien, pues ahí es donde vas como pues dirigiéndote, ¿no? Y tú solo, si tu ego es muy grande, pues no lo vas a querer aceptar en que la estás cagando. Sí, claro, claro. O si lo aceptas y dices, no, güey, qué pendejo, estoy aquí cagándola, no estoy cantando bien, está esto. Entonces empiezas a aceptar y empiezas ahí, pues ahora sí a sumar en donde puedes y hacer las cosas que no puedes, mejor no las haces, claro, claro. Porque si no, pues... Y es muy válido eso, güey. Por ejemplo, cuando tú tienes algún, no digo un limitante, pero a lo mejor en la parte musical, ¿no? Que a lo mejor tú dices, bueno, yo canto, pero a lo mejor la parte de los tonos o los ritmos, algo así, pues ya a lo mejor el guitarrista, siempre hay un director, digamos, en cada banda que es el que lleva como el control de alguna manera. Me involucro a lo mejor de vez en cuando en alguna idea que tengas o en ese momento que se te haya ocurrido, si saben que pues, hay que hacer a lo mejor esto, o hay que abrir el toquín de esta forma o algo así, pero ya en la parte musical ya no te involucrabas tanto. Sí, no, o sea, en la parte de sacar una canción, pues yo sacaba nada más mi parte y ellos hacían lo demás, ¿no? Yo ahí no me metía porque no tenía ni las bases ni tenía por qué hacerlo, porque pues ellos, el tecladista con lo suyo y el guitarrista con lo suyo, pero más bien era crítico de mí, o sea, yo me escuchaba y decía, no, güey, aquí estoy desafinado, no, aquí la estoy cagando, aquí estoy mal, aquí, porque uno cree que por tener a lo mejor cierto rango vocal o algo, puedes cantar todo. Sí, que a lo mejor como que No andas se en tu puede. coche o en el baño, pues se escucha poca madre, güey, claro. Pero ya en un escenario, depende del lugar, depende de la acústica. En aquel tiempo no utilizabas ¿cómo se llama el aparatito este? Ajá. Ajá. Sí, los Era con CDs, monitor, güey. entonces... No, y aparte, pues, entre otros muchos factores, ¿no? O sea, pues, a lo mejor el ingeniero no te conoce y no sabe cómo cantas y entonces no sabe cómo ecualizarte. O sea, son muchos factores que, que tú te vas conociendo y entonces empiezas como a tantear como el terreno para empezar a tratar de con lo que tienes hacerlo lo mejor que se pueda, güey. Claro. Entonces eso fue lo que hice. Pero pasaron muchos años para que realmente yo lo tomara como una profesión, güey, porque yo estaba estudiando odontología. Digo,
tengo la licenciatura, o sea, soy cirujano dentista. ¿Terminaste la carrera? Yo Pero terminé tú la carrera seguías... sí, o sea, me titulé, hice mi servicio social, trabajé en eso, este, pero pues no era mi pasión. O sea, tengo mi carrera, pero no era mi pasión. Yo era la música, siempre lo fue y nunca lo solté. Pero cuando ya lo tomo como realmente como mi profesión, pues tiene realmente pocos años. Bueno, Bueno, pocos, entre comillas, ¿no? relativamente, 10 Ajá. años, Ujú. que dije, no, esto sí tiene que darme para comer. Eso sí tiene que darme para vivir. No puedo estar pensando que nada más el aplauso se vive, ¿verdad?